Hola a todos, les habla Carmen Martínez, estudiante de psicología. En este video, en cumplimiento a la unidad 2, antecedentes y aspectos conceptuales de la investigación asignada por el profesor Edgar So, en su cátedra de investigación aplicada impartida en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad vamos a hablar sobre crisis socioeconómica venezolana y reincidencia del embarazo adolescente. Caso Asociación Civil Niña Madre 2014-2018. Antecedentes. En el 2009, Caripe y Uribe, en su trabajo de grado titulado Embarazos registrados en adolescentes, consulta prenatal, Hospital Rivero Sardivia, Municipio Acevedo, Estado Miranda, periodo 2004 a 2008, el cual fue publicado en la Universidad de los Andes, en los estados Mérida, y en donde plantearon como objeto analizar las condiciones socioeconómicas de los adolescentes embarazadas que asistían a dicha consulta en la institución de salud. Esta investigación fue cuantitativa, de tipo descriptiva, con diseño documental. En el 2011, Acosta y Gastelo, de la Universidad de Oriente, ellos, junto con la Escuela de Ciencias Sociales, Departamento de Trabajo Social, realizaron un trabajo de grado titulado Embarazo en Adolescencia y Proyecto de Vida. Caso Liceos Públicos de Cumaná, Municipio de Sucre, Estado Sucre, año escolar 2010-2011. Esta investigación está referida al análisis de las conclusiones psicosociales de los adolescentes embarazados y madres adolescentes de los liceos públicos de Cumaná y su influencia en el proyecto de la vida de esta durante el periodo escolar 2010-2011. Dicho proyecto se plantea metodológicamente como una investigación descriptiva apoyada en el diseño de campo. En el 2013, el trabajo realizado por POMA, titulado Embarazo Adolescente en San Miguel Maya, el cual fue desarrollado con el fin de obtener el título Trabajo Social en la Ciudad Nacional del Centro de Perú. Así pues, la misma tuvo como objeto conocer a qué responde el embarazo de adolescente en estudiantes de dicha institución, buscando ahondar en conocimiento de la realidad sobre dicho fenómeno y a partir de este conocimiento para la construcción de un conocimiento científico de mayor amplitud. En cuanto al enfoque metodológico, es de tipo mixto, lo cual implica el empleo de métodos cualitativos y cuantitativos. En el 2015 se realizó una investigación por Linares Noguera para la Universidad de Carabobo como requisito para obtener un título de licenciado en Educación Mención Orientación. Plantea como objeto proponer un programa preventivo para la disminución del embarazo a temprana edad. Este proyecto fue titulado Programa Preventivo para la Disminución del Embarazo a Temprana Edad, dirigido a los adolescentes de la institución de formación Máximo Talento. Y se fundamenta en la visión de profundizar con la teoría ecológica y sociocultural. En 1987, la teoría del aprendizaje social de Bandura. Esta última se trata de una investigación cuantitativa con un diseño de campo basada en proyectos factibles. En el 2016, Alvarado presentó en la ciudad de Perú una tesis titulada Relación entre el funcionamiento familiar y
y el embarazo adolescente en usuarios del Hospital Nacional Hipólito Unanue. De junio en el año 2016, donde se plantea el objetivo de establecer la relación que existe entre la dinámica familiar y el embarazo de adolescentes que existen o mencionada institución. El diseño de investigación empleada, fue de tipo observacional, no experimental, cuantitativa y analítica. Se pudo observar que en la adolescencia se trata de una etapa de vida en la cual se experimentan cambios drásticos con complicaciones que repercuten en todas las áreas que componen el sistema de vida de una persona y que abarcan aspectos físicos, psicológicos, económicos, emocionales y sociales. Ejemplo, actualmente el adolescente frente a una pregunta de lo que quiere ser en relación a los estudios. Le falta herramientas como orientación para procesar y organizar sus ideas, para pensar, reflexionar, visualizarse en un futuro. Lamentablemente hoy en día, más afectados por toda la crisis socioeconómica que atraviesa nuestro país, Venezuela, han sido nuestros jóvenes y adolescentes. También podemos decir que en esta etapa se pone de manifiesto la pubertad y entra en juego la sexualidad. Como todos sabemos, la pubertad es una transición desde el estado infantil al estado adulto y cuya acción se ve manifestando física y morfológicamente. Sin embargo, estos no se dan de forma estándar en todos los individuos, sino que presentan de acuerdo a cada sexo. Como por ejemplo tenemos las niñas, la menstruación o periodo, por lo general es el último paso, y en los niños comienza generalmente con el crecimiento de los testículos y el pene, culminando con el crecimiento de los músculos. La voz hace más gruesa y el vello facial aparece siguiendo el proceso de la pubertad. Tanto en los niños como en las niñas pueden tener acné, también suelen tener aumento repentino en el crecimiento. Cuando hablamos de sexualidad respecto a la adolescencia, es con o sin aprobación de los padres. Los adolescentes comienzan con la manifestación de comportamientos sexuales. En tal sentido, se presenta la autoestimulación genital y de otras zonas erógenas a través de la masturbación, que constituye la principal práctica en este periodo. Cabe acotar que los individuos son seres sexuados desde que acontece el nacimiento hasta la vejez, por lo que la sexualidad no solo está asociada al periodo de la adolescencia. Aunque cuando hablamos de la sexualidad también está incluida la reproducción, no en el único aspecto que lo caracteriza, ya que complejamente la sexualidad se trata de ese impulso o deseo sexual, atracción física de acuerdo a la identidad de sexo, género y orientación sexual. Formando las vivencias en cada individuo en relación al placer, al afecto y al enamoramiento. Cuando hablamos de la sexualidad, tenemos un ejemplo que en Latinoamericana al inicio de las relaciones sexuales es a muy temprana edad, y esa precocidad se ha convertido en un problema médico y social debido al aumento de incidencias de embarazo en adolescentes. Y si nos ponemos a observar aquí en Venezuela, podemos ver muy continuamente en los sitios populares que el embarazo en la adolescente es como algo muy, muy
muy continuo. Se puede observar en los sitios populares, vuelvo y repito, de que no hay un control, no hay una planificación. Anteriormente Venezuela tenía lo que llamaban planificación familiar, se le daba como una charla en las comunidades populares y de una manera u otra se orientaba al adolescente. Eso se ha perdido mucho aquí en nuestro país. Bueno, el embarazo en la adolescencia es una problemática mundial, no es nada más acá en Venezuela, pero ahorita con la situación socioeconómica que estamos viviendo, sí ha sido afectado grandemente a la adolescencia. Cuando hablamos de esa problemática de salud mundial, es considerada por la Organización Mundial de la Salud consecuencias a nivel social, psicológico, físico, económico, educativo y laboral, modificando la estructura de vida del adolescente. Por ejemplo, cuando una colegiala adolescente queda embarazada en esta etapa, lo más probable que ocurra es la deserción escolar, la disminución de las oportunidades laborales, la inestabilidad económica, entre otros. Una de las causas del embarazo en la adolescencia es que existen elementos que actúan de forma directa en el acontecimiento de un embarazo, comúnmente en vinculación con uno o varios factores predisponentes, perdón, como son la ocurrencia de una violación o el mantenimiento de relaciones sexuales sin usar anticonceptivo o un uso erróneo o equivocado de los mismos. Otra de las causas es el matrimonio en adolescentes y error tradicional que algunas sociedades todavía asignan a las mujeres. Más que todo esto se podría decir en los pueblos que obligan o de una manera u otra hacen matrimonios con un adulto mayor y un adolescente, donde realmente eso no es el deber ser. Hay que esperar tener como que uno como padre o madre o tío, como se debe haber una orientación respecto a la adolescencia, explicándole a su familiar de que las cosas no son de ese punto de vista, de que debes aprovechar las oportunidades para prepararte, estudiarte, y cuando tengas cierto ya como tu, tu manera de darle a ese niño, a ese hijo, tú formar una familia y así disminuir las familias disfuncionales en nuestra sociedad. Por ejemplo, tenemos el adolescente venezolano en el área rural, lo que antes mencionaba, que son más vulnerables en la mayoría de los casos, contraen matrimonio a temprana edad, sin tener otra opción. Desde ese momento comienzan a llenarse de hijos de manera desmedida. Uno de los factores de riesgo personales dentro, dentro de los factores de riesgo individuales, la más desestabilidad, perdón, dentro de los factores de riesgo que más ocurren en la adolescencia se encuentran a nivel físico: riesgo, preeclampsia, aclampsia y el consumo de adicción a las drogas, baja autoestima, carencia de afecto, el trauma de un aborto provocado, espontáneo, etcétera. Como por ejemplo tenemos eh, que observamos y más que todo vemos muchísimo aquí en el Distrito Capital, en la Santa Ana, en la maternidad Concepción Palacio, cómo llegan niñas y adolescentes provocándose abortos, donde están arriesgando su salud. Y en la mayoría de los jóvenes se van de nuestro país, ya que tienen cierta cantidad de hijos, emigran y ellos de una manera u otra se van a prostituir porque tienen una carga familiar. Y eso deberíamos de tener un poquito de conciencia nosotros como padres, como hijos, tratar de hablar con nuestro familiar,
con nuestro adolescente que entra en esa etapa de rebeldía, que quieren disfrutar o gozar lo que es el sexo, pero no es nada más el sexo, es la responsabilidad con que tú tomes esas decisiones. Y uno de los factores de riesgo, por ejemplo, la mayoría de los adolescentes que provienen, perdón, de una familia disfuncional, entre otros, donde la comunicación es deficiente, tienden a un futuro a mantener relaciones inestables. Factores de riesgo sociales son, como por ejemplo en los barrios de Caracas, lo que había dicho anteriormente, se contemplan las siguientes condiciones socioeconómicas desfavorables, la marginación social, la delincuencia, entre otras las carencias, el hecho de vivir en medio de esta circunstancia de pobreza, y decidía poner una situación de riesgo de embarazo a nuestros adolescentes. Acá es donde nosotros no podemos permitir que nuestros adolescentes no tengan esa empatía con sus padres en la educación sexual, de que todo tiene su momento, de que no se corten no permitan de que sus hijos no exista la posibilidad que estudien, que se preparen y tengamos una mejor sociedad, porque eso es lo que nos lleva a tener familias disfuncionales, a que se pierda lo que uno antes decía, que la familia es la base fundamental de la sociedad. Ahí es donde nosotros como padres debemos encargarnos de nuestros adolescentes y prepararlo, bien sea al vecino, al amigo que esté pasando por esa etapa, orientarlo para que el día que esa persona decida tener alguna relación sexual, tenga las medidas preventivas y la conciencia bien centrada a nivel de que no permita de que su juventud se encargue es de estar, como quien dice, cargando hijos que no son deseados, solamente que fue una noche de placer, una noche loca, como dice uno los venezolanos. Bueno, el embarazo, cuando hablamos del embarazo adolescente en Venezuela, el embarazo precoz se ha tomado un problema de salud pública debido a la existencia de una cantidad de considerables embarazadas adolescentes dentro del ámbito escolar. Incluso niñas de que cursan el primer año escolar ya están embarazadas, donde no sabemos porque también ellas se ponen a experimentar, tanto hombres como las niñas como los niños experimentan lo que es el sexo, pero realmente no conocen qué es eso, porque no, por medio del hogar no hay una orientación o existe mucho tabú todavía en los padres. Entonces, uno de los ejemplos en Venezuela es la década de los 80, que a pesar de la época tecnológica, para ese entonces el Estado tenía en cada rincón del país destinado un visitador social que de cierta forma monitoreaba todos estos aspectos de la vida en cada uno de los hogares venezolanos. Se debería retomar esas actividades que se hacía, el sector salud, donde se encargaba de visitar imagen los sitios populares, casa por casa, había lo que llaman, que es muy poco, se ve también en los ambulatorios que están destacados allí, una planificación familiar donde se encargaba una ginecostetra, tenía un seguimiento a estos niños y adolescentes. En el sistema salud en Venezuela es bastante triste y a la vez delicado, porque nuestra amada Venezuela atraviesa por una crisis socioeconómica donde la reincidencia en el embarazo adolescente está presente, por ende del sector salud. No se escapa de esta realidad. Todos estos cambios han ocasionado el debilitamiento institucional, generando inconveniencias en la atención afectiva de la población. La atención en el área ginecológica, a pesar de la lucha en la prevención, control y atención del embarazo a temprana edad, no ha sido la mejor.
puesto que se ha manifestado un incremento de la mortalidad materna infantil y aumentó en, en el índice de adolescencias embarazadas. Se puede observar la prioridad para algunos sectores en cuanto a planes de inmunización, disminuyendo el número de habitantes cubiertos, lo que ha permitido la reaparición de algunas enfermedades que habían sido controladas y erradicadas anteriormente, aumentando las enfermedades endémicas. El sistema de salud también presenta dificultad de accesibilidad a la información sanitaria. Por ejemplo, en el vecino país Colombia, sus hospitales tienen como política de salud pública la aplicación de métodos anticonceptivos, bien sea vacuna, dispositivos uterinos, corte de ligaduras, de trompa, a las femeninas adolescentes o adultas antes de salir de recinto hospitalario. Anteriormente, en los pueblos hacían jornadas, venían médicos de otros países y hacían operativos, ligaduras, y había como que lo que se había dicho anteriormente, esa planificación como tal, tomaban mucho en cuenta eso. ¿Qué se hace con eso? Bueno, a, a, a tener como que cierta cuidado y prevención en todo momento, bien sea más que todo en nosotras las mujeres. Evitar no es nada más el disfrutar del sexo, sino que también eso tiene como quien dice sus contraindicaciones, porque cuando se empieza a tener sexo a temprana edad, no nada más usarlos, como quien dice, las medidas preventivas como el condón, la ligadura, no. Tenemos que tener presente también que hay enfermedades que generan, eh, como por ejemplo el cáncer, empezar la relación sexual a temprana edad. No es nada más prevenir un embarazo, es prevenir enfermedades también. Porque muchas personas, ok, se colocaron el equipo acá en el brazo para no tener, pero hacen desorden a través de la sexualidad, pero hay otras cosas, factores que influyen muchísimo, que no es nada más una enfermedad venérea, hay otras cosas, no es nada más, perdón, prevenir un embarazo, es una enfermedad venérea, un cáncer de cuello uterino, todas esas cosas nosotros tenemos que considerarlas y nosotros como padres debemos educar a nuestros hijos a que eso, ellos concienticen y a la hora de ellos aplicar esa decisión de tener sexo, ser muy conscientes de lo que están haciendo. Y una de las bases legales de esta investigación está sustentada en las siguientes leyes. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, en sus artículos 83 y 86, la Ley Orgánica de Educación en su artículo 4 y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en el 2007 en sus artículos 41, 43 y 44.